Con ustedes, la famosa típica D'Arienzo en el tango Melodía Porteña. Con los años 20, un nuevo elemento se suma a la gran difusión del tango: la radiotelefonía. Cuando este fenómeno se afianza ya hacia 1930 y de ahí en más, el receptor de radio es insustituible en las casas porteñas. Y en las programaciones radiales de entonces, el tango ocupa un lugar preponderante, con las actuaciones en vivo ante los micrófonos de los más destacados intérpretes. Y por muchos años la radiotelefonía presentaba un panorama asombroso. Años después, las grandes emisoras difundían los grandes bailables de los sábados, donde actuaban las más importantes orquestas de tango y jazz. La radio comienza ya a tomar masividad a partir de la decisión, al pedido de Radio Cultura en 1922, de transmitir publicidad. Los primeros intentos eran, digamos, una radiodifusión tendiente a lo cultural, entre comillas, es decir, la gran cultura elitista. Pero se toma el modelo norteamericano, es decir, se transforman en broadcasters. Esto ya define totalmente, es decir, una radio comercial. Ya en el 25, en 1925, ya las características están bien definidas y podemos tener una radio comercial y que tiene ya, y esto se revela en la programación de Radio Cultura y en la revista que editaba, donde junto a lo elitista o junto a la gran cultura aparece la cultura popular, tanto sea jazz, folclore, tango y otros tipos de ritmos, ¿no? En las antenas de las emisoras culminan los esfuerzos de muchos para que llegue a muchos más un mensaje de música, canciones, información y cultura. En Radio El Mundo iniciamos nuestra recorrida desde el control central, corazón de la casa. Los tangos primero se estrenaban en los teatros y después en la radio. Pero digo, la radio ya tenía un lugar de estreno, digamos, de los temas. Para los grandes cantantes, el siguiente paso lógico, después de debutar en el disco, por ejemplo, o de haber trabajado en teatro, era tener un programa de radio. Ahí estuvieron Azucena Maizani, Agustín Magaldi, Ignacio Corsini, Rosita Quiroga, Ada Falcón Canaro, que ya tenía su orquesta, y en 1926 se registra el debut de Carlos Gardel, ¿no? Carlos Gardel debuta en el año 26, cuando todavía, a pesar de que tenían un lugar, los artistas no estaban lo suficientemente recompensados. Entonces él dice que en ese momento los cantantes trabajaban, dice, nosotros trabajábamos por el café con leche, ¿no? Y casi por el honor. Todavía no tenían el primer gran contrato. Gardel lo firma en el 28. El 23 de mayo de 1923 inicia sus emisiones TFF, desde el primer piso del Teatro Grand Splendid, luego llamada LOW y finalmente LR4 Radio Splendid. En la inauguración participaron varios artistas de tango: el cantor Luis Díaz, Francisco Canaro con su orquesta, el compositor y cantor José Bor, la gran diva del cancionero Azucena Maizani, el caballero cantor, como se llamaba a Ignacio Corsini, el pianista y compositor Enrique Delfino y el dúo Carlos Gardel-José Razzano. Años después, esa emisora realizó lo que fue una proeza técnica. El 5 de marzo de 1934, cantó Gardel desde Nueva York y sus guitarristas lo acompañaron desde Buenos Aires mediante un enlace realizado por onda corta.
como el filo de un puñal. Son los ojos de mi boda y yo no vivo sin ella, virgencica del Pilar. El tema es que describir aquella época es un poco describir la sociedad de aquella época. Son costumbres diferentes. Yo a veces tengo que elaborar el diálogo para no hablar de sobreentendidos que nadie entiende. Y la clase media, que es la que en la década del 20, en ese llamado florecimiento que tiene el país, accede precisamente a comprar estos aparatos electrónicos, accede a la discografía, y el tango se difunde ya entre la clase media también. Entonces allí es donde el tango, que se había iniciado a mediados, lo que llaman los historiadores el prototango, no el tango como se lo conoció a partir del siglo XX, ya a finales del siglo XIX y a comienzos del XX toma gran auge. En 1924, la orquesta típica de Juan Maglio, Pacho, toca por LOX. Se siguen inaugurando emisoras, broadcastings, como se las llamaba entonces. En 1924, Teodoro Prieto funda Radio Prieto, en Castrobarros 1185. Allí debutó Charlo en la radio. Allí cantó Gardel en 1928, ya como solista. Gardel dijo luego que no creía poder sentir una sensación superior, pero luego lo logró al filmar. El 9 de julio de 1924 se inaugura LOI, Radio Nacional Estación Flores, que luego sería Radio Belgrano, en Boyacá 427. Sus dueños originales la vendieron enseguida a Jaime Yankelevich, quien lograría llevar a esa emisora a ser la más popular por muchos años. Vendrán luego Radio París, Radio Fénix, Radio Mayo, Radio La Voz del Aire y muchas más. El 12 de enero de 1935, el locutor Carlos Cecchetti inicia la primera audición con discos de Gardel. Allí aparecen las grandes competencias. Se dice que Gardel, que la primera vez que actuó parece que cobraba 100 pesos por audición, pasó luego a cobrar 400, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando ya su popularidad creció, especialmente a través de su filmografía. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, pebecha de mi barrio, con las alas pelegadas también yo he de volver. El 29 de noviembre de 1935 se inauguró Radio El Mundo, con el primer edificio construido especialmente para una emisora de radio, colocándose pronto a la cabeza de las demás emisoras. Esta radio contrató a las grandes orquestas: Julio De Caro, Francisco Canaro, Francisco Lomuto, Ricardo Tanturi, Edgardo Donato, Juan D'Arienzo y muchas otras que se irían sumando a su elenco. Radio El Mundo estaba en Maipú 555. Vos llegabas y había una cola que llegaba hasta la calle Lavalle y daba la vuelta, ¿no? Además, cuando eran audiciones con artistas que no eran tan relevantes, podías ir directamente. Pero en esas audiciones con los artistas número uno, había que ir a buscar las entradas primero, que eran gratis también, pero tenías que ir unos días antes a conseguir la entrada, porque si no, se colmaba la capacidad y no podías entrar. En la esquina de Tucumán y Maipú era una fiesta, porque ahí había muchos boliches, estábamos a 2 cuadras de los cabarets, y además ahí paraban los ómnibus. Terminaban los bailables los muchachos y se iban a los distintos clubes a hacer el baile. Iban a un club por noche. No es como ahora que van, hacen un club y después a otro y después a otro. No. Estaban en un club desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Se alternaban con una orquesta a la que llamaban jazz o tropical. Eso era, y los programas eran con público. Ovaciones, gritos.
con barras rivales, era divertido. En 1941 se inició por Radio El Mundo una de las más grandes audiciones que se recuerdan, Ronda de Haces, que comenzó difundiéndose desde el estudio mayor de la radio, pero luego, debido a la gran afluencia de público, se hizo desde el Teatro Casino de Maipú 326. Grandes orquestas se presentaban con un público multitudinario. Allí tocaban Manuel Buzón, Juan Canaro, Ángel D'Agostino, Juan D'Arienzo, Carlos Di Sarli, Edgardo Donato, Osvaldo Fresedo, Emilio Orlando, Ciriaco Ortiz, Alberto Soifer, Ricardo Tanturi, Aníbal Troilo con sus orquestas y sus famosos cantores. Era una forma muy linda de escuchar el tango porque tenías a los artistas ahí delante y además era gratis, ¿no? Y yo me había vuelto radioadicto, ¿no? Si no iba, escuchaba las audiciones. Hasta tengo por ahí de esas audiciones un disco de Di Sarli que me lo firmó él en aquel tiempo, hace tantos años, hace 50 años. Otra noche inolvidable es la noche después de un receso como de 10 años. Di Sarli vuelve a tocar en radio con su orquesta. Yo soy el animador, el que lo presenta. Se va, me despide. Yo era un chico tenía 23 años. Y ahora a los 23 años están con la maquinita, ¿viste? Había que laburar a los 23 pirulos. Y cuando me voy, el Gallego Jiménez, el portero de la radio, me dice: oye, Carrizo, aquí te han dejado algo. Y me da un sobre. Y el sobre lo abro, está cerrado, y en el sobre hay 100 pesos. Y un papelito que dice: para que le compre algún regalito a su nena, que tendría 2 años, y firmaba Carlos Di Sarli. Impresionante. Me los gasté, ¿eh? Me los podría haber guardado de recuerdo, pero no, me los gasté. Además había gente que iba por los sorteos, porque además regalaban cosas, los avisadores. Por ejemplo, cada audición estaba auspiciada o por un vino o por una casa de pinturas, o bueno, un sponsor que bancaba la audición. Entonces, si era un vino, por ejemplo, regalaban vino, después sorteaban entre la gente, porque con la entrada tenía un número, entonces muchos se quedaban, porque al final de la audición, y a veces había algunos que nos íbamos un poquito antes para poder salir, y entonces, si vos te ibas antes, se paraba algunos: dame la entrada, porque querían quedarse al sorteo que se hacía después. Pero porque después eso seguía en el café, te juntabas ahí con algunos de los que habían estado en la audición y comentabas si te había gustado el tango que habían estrenado. Hay anécdotas interesantes que marcaban cómo Jean Kelevich le obligó a una de las orquestas a actuar 15 minutos en cada una de sus 3 radios. En 15 minutos en una, luego pasaban a la otra, otros 15 minutos, y a la tercera otro más. Y en las 3 tocaban el mismo repertorio, con lo cual la difusión se hacía masiva y la gente adquiría los discos por el conocimiento. Es decir, esto demuestra el poder de la radio, el poder del micrófono, de aquel que tiene la utilización del micrófono y con la difusión impone un tema. A veces el disco ayudaba al artista también, que todavía no había empezado en la radio. Raúl Verón, uno de los famosos cantores del tango, me contaba que él empezó como vocalista de la orquesta de Miguel Caló en los comienzos de la década del 40. Y la orquesta de Caló tocaba en radio. Bueno, y entonces ellos grabaron, antes de empezar en la radio, grabaron un disco, El tango al compás del corazón. Pero tardaba casi un mes en salir, entre que lo procesaban, lo fabricaban. Y la orquesta empezó en la radio y ahí fue al revés. Dice que el director de la radio lo llama a Caló, dice: mire, Caló, este cantor no sirve, así que tiene que cambiar de cantor. No, pero no, si no cambia cantor, la orquesta no sigue.
Entonces Caló fue y le dijo a Verón, mire, Verón se va a tener que ir de la orquesta porque si no nos echan a todos. Pero Caló fue y le pidió al director de la radio que por lo menos lo dejara hasta fin de mes. Bueno, en esos días sale el disco que había grabado Verón, que era El compás del corazón, y se empieza a vender, se convierte en un éxito el disco. Y entonces, bueno, por supuesto que el cantor quedó. Cambió su opinión el director de la radio. Enseguida deberemos ser todo oídos para no perder una sílaba siquiera de la dramática interpretación que ahora nos dedica la incomparable Carmen Duval, Remolino. Vivo sin saber cómo puedo resistir. Las entradas eran gratuitas y cuando actuaban determinados artistas, en el caso de Alberto Castillo era el más notorio, se cerraba el tránsito en frente a Radio El Mundo, frente a las emisoras, por la cantidad de gente que concurría, y estaban los famosos bailables también de los sábados. La masividad del tango en esa fundamentalmente la década del 40, la década gloriosa, es impresionante, ¿no? Castillo, él por ejemplo cantaba charol, de todas esas cosas que eran tan nube de humo, todas esas cosas, y las repetía. Entonces enseguida se hacían populares, enseguida se hacían populares. Yo me acuerdo, llegaba al barrio y yo otra vez charol, ya está, ya se quiere decir que ya está. Que aún te acuerdas del barrio perdido, de aquel Buenos Aires que nos vio partir, que en tus labios fríos aún tiemblan los tangos, que en París cantabas antes de morir. Castillo era lo máximo que había revoloteado todo. Eso de los micrófonos que lo levantaba, que ahora todo lo hacen todo ahora, ya lo hacía en ese tiempo. Hicimos una gira que era una cosa donde llegaba él, parecía que cuando fuimos primero también fuimos a Montevideo. Cuando llegamos allá, que cruzamos el Salto, no sé por qué lado fue, nos esperaban ahí con los coches, todos los coches con la capota. Y él ahí adelante, ya sí, parecía al principio Humberto que se había llegado. Y nosotros íbamos con el micro atrás. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocían Coco ni Morfina. Los muchachos de antes no usaban comida. Había hoy en las grabaciones, pocas grabaciones disponibles que quedaban, por ejemplo, del Glostora Tango Club, se escucha, digamos, como un fondo agradecido de la gente, el aplauso, ¿no? Y bueno, y había los locutores, pero también estaban los presentadores de la orquesta y el glosista, que era un personaje importante de aquella época, que en general eran poetas, escritores, que hacían textos un poquito alambicados, rebuscados, digamos, y presentaban a la orquesta, ¿no? Eran los glosistas. A continuación vamos a transmitir el episodio 19 de nuestro folletín dramático intitulado Pobre hija mía o la conciencia de un malvado. Escuche este romance tembloroso como un lirio y mate las cucarachas con el insecticida Ramplón. Con ustedes, la compañía Radio Teatral se dirige el consagrado y popular autor Tito Argüello. Yo no viví la época de Radio El Mundo cuando comenzó Radio El Mundo, que fue en los finales de la década del 30. En esa época, los locutores iban de smoking y las locutoras de largo. Después ya se dejó eso. Pero en la época mía, para entrar a la radio el público, los varones tenían que tener corbata. Si no, no podías pasar. Saco y corbata. Y la gente estaba subyugada. Tenía que haber personal de seguridad, si no se iban adelante no lo dejaban tocar. Y cuando terminaba la audición, porque cuando iba a empezar, se acomodaba toda la gente, se sentaba y aparecía el número que iba a tocar. Bueno, y la gente se le iban los ojos, aplaudían, gritaban cosas, parecía la cancha de fútbol. Es decir,
qué sé yo, por ejemplo, yo me acuerdo de estar tocando Di Sarli y hace un solo de piano y un tipo de atrás, ¡maestro, sale humo!, gritaba, ¿no? O estar tocando Pugliese y entonces estaba haciendo un solo de bandoneón y un tipo le grita, ¡rompelo!, ¿no? Esas cosas eran habituales, ¿no? Me llevaron en anda cuando yo cantaba con Héctor María Artola, cuando cantaba con Pugliese, ni hablemos. Cuando cantaba con Pugliese era como tener a Dios acompañando. ¿Te das cuenta? Salías, cuando te querías ir, te agarraban, te levantaban en el aire y te dejaban en la otra cuadra, en cualquier lado. Había gente que te adoraba y que sentías el cariño. Las radios ya tenían lo que se llamaba las cadenas, que podían transmitir en todo el país, tenían repetidoras en las distintas provincias. Bueno, había pueblos donde en los clubes ponían la radio y hacían el baile con la radio. Entonces eso generó una protesta de los músicos del interior, que terminó en el sindicato de músicos haciendo una huelga general para impedir la transmisión de esos bailes porque estaban restando la fuente de trabajo a los músicos del interior. Bueno, pero hubo una huelga de músicos provocada por el éxito que tenía la radio en esos bailables. Tenía auditorio la radio, porque D'Arienzo llevaba mucha gente a todos lados, en una orquesta popular muy de pueblo y de familia. Entonces el auditorio se llenaba de gente que venía a ver, y entonces ahí quería D'Arienzo que tener una pareja de baile para engrandecer, ¿no?, lo que era visual en ese momento. Y Antonio Carrizo hacía las glosas mientras nosotros bailábamos, pues llenaba él diciendo, Gloria Eduardo, los arabescos que hace, qué sé yo lo que decía. Entonces el público eso se entusiasma y quiere venir a ver, ¿no? A partir de 1945 y por 17 años se transmitió por Radio El Mundo el Glostora Tango Club, récord de permanencia en las carteleras radiales. De lunes a viernes de 20 a 20:15 se podía escuchar tan celebrada audición que contó habitualmente con la actuación de la orquesta de Alfredo de Angelis, a veces reemplazada circunstancialmente por otras grandes orquestas como Canaro, Varela o Pontier. En el Glostora Tango Club, cita de la juventud triunfadora. Apareció el transistor, apareció la televisión, apareció el grabador, apareció el espectáculo público, los bailes, la gente iba y veía a los artistas en vivo, aparecieron los satélites, es otro mundo es otro mundo. Yo viví con las dos más grandes radios de los dos mundos. Una, aquella radio, que era Radio del Mundo, la radio show, la radio con público. Y otra, la radio de la palabra, que era esta radio, Radio Rivadavia. Radio Rivadavia fue la primera radio que cuando la palabra entró a la radio, Radio Rivadavia se dio cuenta. Y fue la primera radio que empezó a hacer programas de polémica política. ¿Comprendés? Entonces, pero la radio perdió alegría, perdió laxitud, perdió relax. Ahora hay una tensión que uno cuando trabaja, como la palabra es ideas y conceptos, sabe que la gente lo escucha de una manera diferente. Éramos más felices en aquella época. Había público, venían muchachas, venían muchachos, había actrices en vivo, cantoras en vivo, era un mundo maravilloso. Y ahora venimos, grabamos, estamos, transmitimos.
y siempre pensamos si algún ministro nos está escuchando. Es diferente.